Hermanos, en el mes de octubre pasado, en el mes de octubre, iniciamos el estudio del libro de Santiago, verso a verso. Iniciamos Santiago 1, Santiago 2, Santiago, y finalmente ya llegamos al capítulo 4 y hoy estamos llegando al final del capítulo 4. Estos últimos dos versículos del capítulo 4 están enlazados con lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días, hace 15 días, hace 22 días y las semanas anteriores, realmente casi por 4 o 5 semanas, hemos venido hablando de el capítulo 3, el versículo 13, 14 y 15 del libro de Santiago. 13, 14 y 15. Esencialmente lo que dice el versículo 13 hace un llamado, y el llamado que hace le dice a la gente, miren, escuchen, pongan atención, pelen el ojo. Si usted quiera, hace un llamado. Escuchen esto, ustedes que dicen, mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios, ganaremos dinero. Dice la Biblia, capítulo 4, verso 13, que la gente hace cosas y lo que menos le importa es Dios. Inmediatamente en el verso 14, Santiago dice, ni siquiera saben si van a amanecer vivos mañana. Ni siquiera saben si van a estar mañana. Ni siquiera saben si van a poder levantarse de la cama mañana. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Noten que dice qué sucederá mañana. Acto seguido, Santiago en el 14 dice, ¿qué es la vida? Piensen en qué es la vida. Recuerden que ahí nos quedamos como 2 semanas y dijimos la vida es rápida, muy rápida. Hace algunos años andaba uno buscando tenis de marca y buscando las mejores tenis, la mejor ropa, y ahora anda viendo si el precio de los huevos bajó y si el culantro lo venden fresco o no en la verdulería de Memo. ¿Sí me estoy comunicando? La vida cambia vertiginosamente. Yo ando buscando que los huevos sean baratos. Cuanto chino me meto y ando viendo a ver si los huevos salen baratos o no. Y un día se llegué con unos huevos como de 1,800 pesos el cartón y eran así. Dijimos también que la vida es compleja. Dijimos la vida es compleja. Lo tercero que dijimos aquí es que la vida es impredecible. Aquí lo dijimos. Eso lo pasamos ya hace varias semanas. Santiago dice, ustedes son como la niebla, que aparecen en un momento y luego se desaparecen. Entramos al versículo 15 y en el versículo 15 llevamos 4 semanas. Llevamos 4 semanas simplemente por esta expresión de Santiago que dice, más bien deberían de decir, si el Señor quiere. Entonces surge inmediatamente la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Y bueno, la semana pasada lo que hicimos fue entender que la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios para mucha gente son cosas muy complicadas. Número 1, hay gente que le llama la voluntad de Dios si le va bien. Si las cosas me salen es voluntad de Dios. Si las cosas no me salen fue Satanás. En serio. El tema de la voluntad de Dios es un tema bien enredado. Pero es enredado porque lo hemos querido hacer enredado, porque es un tabú. Porque es un tabú, porque la gente no quiere genuinamente entender que no podemos vivir nuestra vida sin entender, sin saber qué es la voluntad de Dios. Y como cada persona tiene proyectos de vida diferentes, todos deberíamos de saber que lo que la Biblia dice sobre la voluntad de Dios es lo mismo. Básicamente la Biblia dice 7 cosas. La Biblia, todo, ¿dónde está esto? Y todo lo repasamos la semana pasada, la antepasada, todos los textos están ahí. Y entonces es algo que ya lo
es algo que ya lo hemos visto. Dice la palabra de Dios que las personas que hacen su voluntad no les importa sufrir por hacer lo correcto. Dice que es voluntad de Dios ser gente agradecida lógicamente por Dios, ante Dios, por todo lo que recibimos. Número 3, es voluntad de Dios ser disciplinados, constantes, comprometidos, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que la gente entienda que las cosas de Dios es como el gimnasio, requieren disciplina. No oye el amén, así como qué bárbaro. Básicamente esas fueron las cosas que vimos con relación a la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que seamos salvos. Es voluntad de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Todos estos son textos bíblicos que dicen es voluntad de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo no es gente brincando, llorando. No, llenos del Espíritu Santo son personas simplemente inteligentes, sanas, personas que tienen algo bueno que dar de su corazón, la palabra de Dios en su corazón, no gente mística, no gente extraña. Eso es básicamente lo que la Biblia enseña, escrito, qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Número 3, la gente que hace la voluntad de Dios aprende que aunque sea, hay que controlar el pelo de alguna forma. Dije pelo por decir que hay que controlar algo porque algunos no controlamos ni el pelo. Me refiero a eso, hermanos. Básicamente estas fueron las cosas que vimos y analizamos este texto. La semana pasada dijimos, 1 Samuel 17, está el profeta Samuel hablándole al rey Saúl y le dice: cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. La gente se pregunta con quién me debo casar, debo de hacer ese negocio, qué estudio, estudio derecho, estudio enfermería, qué hago, para dónde voy. La Biblia dice que si usted cumple con las cosas que dice la Biblia que usted tiene que tener y usted entiende la voluntad de Dios, camine hacia adelante y haga lo que va a hacer, porque Dios está con usted. Eso es básicamente lo que vimos en semanas anteriores. Usted está listo para hacer lo que Dios dice. Ok, eso fue básicamente el repaso y llegamos al cierre del capítulo 4. Y en el capítulo 4, en el cierre, Santiago dice en el verso 16 que cuando la gente habla sin tomar en cuenta a Dios es soberbia, es orgullo. Todo plan, todo proyecto, toda relación, todo viaje, toda construcción, negocio, estudio, trabajo, que no parta de una persona humilde diciéndole a Dios: Señor, si me das permiso, si querés, esto es lo que yo voy a hacer. Ahora, noten que Dios no está en contra de su corazón ni de sus planes. Dios no está en contra de usted. Dios no está para atravesarle el caballo, para impedir que el asunto se dé, que el negocio no salga. Lo que Dios le está diciendo es que usted tenga un corazón humilde y sepa decir: Señor, si querés y amanezco mañana, voy a hacer esto. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Pero ahora lo que hacen es jactarse en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y yo quisiera decir algo muy sencillo, algo muy sencillo, pero que es parte de lo que esta mañana tengo que decir. Imagínense usted cómo va a ser un negocio. Imagínense usted cómo va a ser una relación. Imagínense usted cómo va a ser una maestría, una licenciatura. Imagínense usted cómo va a ser un proyecto y un viaje
si simplemente lo que usted está haciendo es jactándose de la vida que tiene. Yo no puedo afirmar que Dios no lo va a ayudar, ni Dios no lo va a acompañar. Yo no puedo afirmar eso. Pero si el asunto empieza así, no creo que empiece muy bien. ¿Sí me estoy dando a entender? El verso 16 es un verso muy contundente. Inclusive el verso 16 se refuerza de una manera muy interesante. El verso 16 inmediatamente lo que le dice es: perdón, verso 17. Léalo conmigo, por favor, en voz alta. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ese texto del verso 17 es un texto que me parece a mí que no necesita que yo suba la voz o la baje, grite, se lo diga de alguna forma. El asunto está muy claro. Usted escoge meterse en un proyecto tomando en cuenta a Dios o no. Usted escoge empezar su carrera tomando en cuenta a Dios o no. Mañana tengo que estar en Turrialba, en Aquiares de Turrialba. Si Dios así me permite llegar y amanecer mañana. Cuando paso, a veces me voy por el Surquía, a veces me voy por aquí, por, por Bajo Rodríguez, a veces me voy por Paraíso, dependiendo de otras cosas que tenga que hacer. Pero yo veo los traileros donde se montan al tráiler, se están subiendo, se agarran de la baranda, de la manigueta de la puerta, se suben, inmediatamente se persinan. Hermanos, yo no estoy diciendo que eso sirva o no sirva, pero por lo menos algunas personas tienen la disposición de tomar en cuenta a Dios con semejante gesto. No estoy diciendo que eso sirve o no sirve, pero sí algunos salimos de la casa, algunos salieron de la casa esta mañana y salieron como el chanchito, como a Michael. Michael es el conejo, por ejemplo, un conejo que vive aquí, se llama Michael, no se lo lleven, vive aquí, no se regala, no es para comer. ¿Por qué vive aquí? Él vive aquí hace tiempo. Yo no estoy diciendo que usted salga de la casa y ahora el Salmo 91 y se ponga esa oración en la puerta, no haga loco. Pero sí, por favor, tome en cuenta que la Biblia eleva a nivel de pecado. Usted ni siquiera tiene la disposición de decir: Señor, estoy en tus manos. Cuida a mi familia, a mis hijos. No solo te pido que las cosas me salgan bien, sino que prospera mi camino. Cuesta mucho, hermano. No hay nadie más chancho que a veces nosotros los evangélicos. No oye el amén. Y llegamos al polémico capítulo 5. Tengo que hacer una aclaración. Porque hay gente nueva. El capítulo 5 es duro. ¿Por qué el capítulo 5 es duro? Porque hay una historia en la Biblia donde Jesús se sienta con la caja de las ofrendas en el templo y la gente viene a echar plata y Jesús viéndolos. Y entre toda la gente que hace fila para echar dinero, llega una señora que parece que es viuda y dice la Biblia que ella echó todo lo que tenía. Entonces, usando la lógica, la pregunta es si Jesús sabe, porque Jesús le llamó a los apóstoles y le dice: vengan, a ver, vengan. La única que echó aquí una ofrenda como es ella. Los demás dieron de lo que les sobra, no se les toma como ofrenda. Eso fue lo que Jesús dijo.
Ahora, si Jesús está viendo que la señora lo único que tiene para comer es lo que está dando, ¿por qué no la para? A mí me llama una señora hace como 22 días que le dieron un préstamo y que iba a diezmar del préstamo. Le digo, está loca. No, a ver, yo necesito que ustedes me escuchen y me lean. A mí también me gusta la plata, hermano. Hello, ¿me están escuchando? A mí también me gusta la plata. Pero yo no creo que si yo tengo que mandar a mi hijo a estudiar al Colegio Agropecuario de San Carlos o mandarlo a estudiar a Estados Unidos, que sean ustedes los que tengan que pagar. Yo no creo en lo que la gente cree hoy con respecto al dinero. Por eso es que en esta congregación lo que hay son cajones atrás. Porque aquí cada uno da voluntariamente. Número dos, lo hace de forma personal. Número tres, lo hace cuando quiera. Y número cuatro, simplemente es un asunto de cada uno. Pero el capítulo 5, de plano, hermanos, el capítulo 5 del libro de Santiago se va del cuerpo y le dice a la gente, si usted no confía en Dios, usted confía en usted. ¿Cuál es el límite? Bueno, es que yo no puedo dar plata en iglesia, porque no tengo. Qué raro, la doñita esta, lo que estaba dando era todo lo que tenía. Entonces yo creo que hay dos corazones, porque algunos tenemos y somos cochinos y algunos no tenemos y somos cochinos. ¿Sí me estoy comunicando? Ahora, yo no sé cuál texto bíblico sigue porque no hay ninguna referencia. Si Jesús se fue, no sé qué pasó con la señora. No sé si a la señora le regalaron un Tesla o le regalaron después un microondas y una casa de bono. Yo no sé. Lo que sí sé es que la Biblia dice que no hay límite para nadie. Todos tenemos que dar. Y si usted no da, y ese es el capítulo 5 de Santiago, inicia advirtiéndoles lo que les va a pasar. Santiago 5:1, nuevamente, Santiago aspirando, mencionándoles directamente, diciéndoles, vean, usa una expresión donde le dice, vengan, ven, lloren, aúllen. Aúllen por las miserias que les vendrán. Por Dios, está dificilísimo hoy. Aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas comidas de polilla. Entonces, lógicamente noten que en el verso 1, Santiago le empieza diciendo a la gente, ustedes no saben lo que les espera. Ahora, cuando usted lee el 2, sus riquezas, bueno, le está hablando a la gente rica. El problema, hermanos, de entender la palabra rico en la Biblia es muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de una persona rica, por ejemplo, cuando la Biblia hace referencia a una persona rica, se refiere a una persona que no le falta nada. ¿Qué desayunó usted hoy en la mañana? Hay una galleta de soda con un café. ¿Tenía azúcar? No. ¿Y cómo le fue? Entonces, yo bien, riquísimo. Gracias a Dios. Esa es una persona rica.
Algunos hoy en la mañana, es un ejemplo, ¿no? Algunos hoy en la mañana tenían pinto, huevo, salchichón, queso, mortadela, natilla, y hasta dejaron cosas en el plato y hasta se quedó comida en el plato y hasta que se botó comida. Entonces, hermanos, cuando la Biblia habla de riqueza, siempre hay una situación compleja con entender si es el que más necesita o el que menos tiene o el que más agradece o el que está contento con lo que tiene. Entonces, yo le voy a decir que cuando la Biblia dice y habla de riqueza, se está refiriendo, amados hermanos, simplemente a personas que tienen su confianza en lo que tienen, sea mucho o sea poco. Me dicen amén, por favor. Sus riquezas están podridas y sus ropas comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará. Ven qué interesante, su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus cuerpos como fuego. Lo que estamos acumulando son tesoros para los días finales. ¿Cuáles tesoros? Moho, polilla. Verso 4. Lo peor. El jornal de los obreros que han cosechado sus tierras. La gente que nos ha permitido poder hacer las cosas, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, clama, y los clamores que ellos han cegado han llegado a los oídos del Señor y de los ejércitos. Gente que dice, hay un Dios que todo lo ve. Está bien. Atiendo a un señor de Palmares. Estoy atendiendo pacientes ahí en el edificio de Quique, en el quinto piso, allá arriba, en el edificio este grande. Y atiendo un paciente de Palmares y me dice, yo quiero hablar con usted, dice, pero vamos a tomar café. Yo nunca he escuchado que alguien que necesite hablar con alguien, con un psicólogo, le pida que vayamos a tomar café. Y le digo, señor, disculpe, pero yo no voy a ir a tomar café. Dígame qué le puedo servir. Tengo y esta situación. Me dice, pero ¿cómo me va a cobrar por eso? Escúcheme, hay un Dios que todo lo ve. Kender, ¿te ha quedado gente sin pagar? ¿Te ha quedado gente sin pagar cosas? En algún momento, incluyéndome. Hay un Dios que todo lo ve. Entonces, noten que el verso 5 inmediatamente les dice a la gente, ustedes han vivido de deleites sobre la tierra, han sido libertinos, se han engordado sus corazones como para el día de la matanza. Los primeros 5 versículos del capítulo 5 es una amonestación a las personas que dependen de lo que tienen, sea poco, sea mucho, sea su pensión o sea su salario, sea el ingreso que es mínimo, dependen de eso. Y el verso 6 es durísimo. El verso 6 dice, han condenado y dado muerte al justo sin que él tenga resistencia. Entonces noten que del 5 al 6 hay 5 cosas que Santiago a través del Espíritu Santo nos está diciendo, y con esto termino. Me devuelvo rápidamente. Número 1, dice así, vamos ahora ricos.
Lloren y aúllen por las miserias que les van a venir. Sus riquezas están podridas y su ropa comida de polilla. Verso 3. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará en contra de ustedes. Devorará del todo sus cuerpos como fuego. Han acumulado tesoros para los días finales. Verso 4. El jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, clama. Y los clamores de los que habían sido, los que han cegado, han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esa expresión, oídos del Señor de los ejércitos, hay que tenerle pánico. 5. Han vivido en deleites sobre la tierra y sido libertinos. Han engordado sus corazones como el día de matanza. Verso 6. Han condenado y han muerto y han dado muerte al justo sin que él nos haga resistencia. Yo veo que hay 5 cosas, queridos hermanos, que Dios nos quiere enseñar esta mañana con estos primeros 5 versículos del libro de Santiago. Hay 5 cosas. Número 1, lo primero que yo veo es esto. Número 1, el dinero prueba el corazón de todos, tenga usted o no tenga dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es un Dios. Y a pesar de lo que usted quiera pensar con respecto a usted mismo, viéndose usted pobre porque no tiene un Tesla o tiene un helicóptero, si la fortuna de Bill Gates es de miles de millones de dólares y el hombre quiebra y le quedan en el banco 9 millones de dólares, ni usted ni yo nos alcanzaría la vida para gastar 9 millones de dólares. Sí me estoy dando a entender. Y para él quedó en la ruina. Número 1, la plata prueba el corazón de las personas, tenga usted o no tenga plata. El texto nos dice claramente que dicha, aquí tengo, pero el Señor dice son miserias. Número 2, Dios no está en contra de que usted tenga. Dios está en contra de que usted dependa de lo que tiene. ¿Sí me estoy comunicando? Obviamente, como pasó aquí en una familia, el día el día de la lectura, el día de la lectura fue, ¿ah? El día de la lectura del testamento, Satanás poseyó. Entiéndame, el día de la lectura del testamento, la persona fue poseída por el demonio. Hermano, y téngale, si usted lo que usted tiene, sea poco, sea mucho, lo ha obtenido de mala forma, tenga temor. Tenga cuidado cuando a ustedes le dicen con factura o sin factura. Tenga cuidado porque el texto nos está diciendo claramente algunas cosas las hemos llegado a tener, pero de una forma. Hay un dicho en la calle que yo creo que es un dicho que es medio bíblico y es: lo que por agua viene, se lo lleva la corriente. Ajá. Parecido, ¿ah?
Lo que por agua viene, por agua se va. Así es. Tercer cosa que aprendemos del versículo 1 al versículo 6 de Santiago. Tercer cosa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Jesús no paró a la señora? Y le dice, mamita, no, espérese, espérese. Judas era el tesorero. Judas, tráigame ahí unos $10 para darse aquí a la señora. Judas, ¿cómo va la señora la plata que tiene? La pregunta que yo me hago es ¿por qué Jesús la dejó ofrendar si era todo lo que tenía? ¿Alguien me está escuchando? Proverbios 11:28 dice que confía en sus riquezas, caerá. Pero los justos prosperarán como la hoja verde. Si usted no depende de Dios, usted depende de usted. Y el momento de depender de Dios es un momento crítico. Pero es un acto del corazón. Y no lo digo solo por la iglesia. Lo digo porque muchos somos agarrados hasta con la familia. Ahora estaba Ignacio cocinando 3 pedazos de salchichón. Le digo, ¿me haces uno? ¿Me regalas uno? Me dice, ahora te hago uno, esos son los míos. Eh, eh. Hermanos, con todo respeto, somos mezquinos, somos mezquinos. Y lógicamente, selectivos de quién le damos y quién no le damos. Cuando le han preguntado a los empleados de Disney por qué razón se han robado cosas de Disney en Estados Unidos, la afirmación de muchos de los empleados han sido, de por sí Disney tiene mucha plata. 4. No hay manera, no existe forma de aprender a dar si usted no da. Aprenda a dar. Todos tenemos que dar sin excepción, todos. Sí, pero es que yo no tengo, le estoy explicando que la señora tampoco tenía y mi pregunta no está en lo que Jesús está diciendo, mi pregunta está en que por qué Jesús no la paró si la señora se iba a morir de hambre. ¿Qué Dios inteligente permite que una persona, o es que Dios sabía otra cosa, Jesús sabía otra cosa con relación a esa mujer que iba a suceder con ella a partir de la ofrenda de su corazón? ¿Me estoy comunicando, hermanos? En 17 años nunca hemos pedido dinero en este lugar, nunca se ha pedido dinero. Es más, esta es la 6ª o 7ª vez que yo toco este tema y lo toco porque está en el orden que nos lleva a Santiago. Pero ser agarrado es pecado, usted sabe. Ser mezquino es pecado, no dar es pecado. Cada culto nos cuesta 182,000 pesos. Y a veces no se recogen ni 40,000 colones. Usted sabe que hay un texto en la Biblia que dice, no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. La palabra de Dios dice que tenemos que aprender a dar de forma regular, sacrificial, con convicción. Pero el corazón hay que entrenarlo.
para vivir. Ser agarrado y mezquino es pecado. Y no solamente es pecado, es una desgracia para la familia y para el corazón. Ser platero, vivir de la plata, pensar que la plata es mi refugio y la plata lo que tengo es lo que es, porque no soy agradecido con lo que puedo tener, es terrible. Mi papá murió, yo no sé dónde está mi papá, pero era agarrado, era mezquino. Le cobraba a mi hermana la comida que se comía mi hermana en la casa, porque era un cochino y porque su Dios era su plata. Hermanos, el dinero nos lleva al infierno y algunos por una cochinada nos vamos a condenar por una estupidez. Dice la Biblia, se lo voy a leer. Un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. Aquí está el problema suyo. Aquí está el problema de Adita y el de Federico. ¿Cuál es? Que le ponemos al dinero mucho o poco. Aquí está el problema. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó una de las cajas. A mí me llamó una señora que ni se congrega aquí, me dice, tengo un diezmo para la iglesia. Y es un diezmo grande. Le digo, ya, ajá, ok, yo la llamo. Nunca la llamé. ¿Por qué? Porque cuando me dicen a mí, tengo un dinero para la iglesia y es mucho, yo no acepto el dinero. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es corrupción, hermanos. Bíblicamente no existe mucho ni poco, hermanos. Existe un corazón de alguien que está dando. Le estoy contando la historia de una señora que dio todo lo que tenía y estaba pobre, era viuda. ¿Qué quiere decir viuda? Que no había quien la mantuviera. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas dos moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Dios no le está pidiendo a usted sumas, le está pidiendo un corazón que da y se acabó. Me dicen amén, por favor. Nosotros no ocupamos que usted nos dé 100,000 colones por semana. Nosotros pensamos que una congregación se mantiene a partir de una disposición, de un corazón, de una persona que simplemente puede dar algo, lo que sea, pero da. Finalmente, dígame cómo invierte usted y gasta su dinero y le digo quién es su Dios. Dios no tiene nada en contra de que usted ahorre. Dios no tiene nada en contra de que usted guarde, de que usted tenga una reserva. Dios no tiene nada en contra de que usted se compre. Pero lamentablemente todo es para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Este es el capítulo 5, verso 1 al 6 del libro de Santiago. Así empieza Santiago 5. Es el último capítulo, es el último capítulo del libro de Santiago. ¿Quién es rico? Siempre habrá gente que tiene
Yo ando 12,000 pesos en la bolsa y alguno de ustedes andará 20. Entonces seguramente usted tiene más que yo. Pero si usted debe 25 y los 12 míos son libres, ¿quién tiene más? ¿Me estoy comunicando, hermanos? Esto es muy relativo. ¿Por qué es relativo? Porque tiene que ver con el corazón de cada uno de nosotros. Dice la Biblia: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Así que no se angustien por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio afán. Dice la Biblia: en vano madrugan ustedes, Salmo 127:2. En vano madrugan ustedes y se acuestan tardísimo para correr pan. Oigan esta palabra: para comer un pan de fatigas. Diga: pan de fatigas. Duro, pan de fatigas. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Ups. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. Estimará a uno o menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a la plata. O mi Dios es la plata, o mi Dios es Dios. Vean, voy a decir una cosa que solamente hoy la voy a decir. Si usted nunca ha dado, dé, y dé bastante. ¿Sabe para qué? Para que su corazón se empiece a formar. Aprenda a dar. Porque muchas veces todo eso que hemos atesorado y eso que tenemos se va a convertir en nada. Señor, te doy gracias en esta mañana. Que podamos reflexionar sobre esto, Señor. Que haya alguna reflexión sobre estas cosas, Señor. Que todos sepamos dar a otras personas, a gente que necesita. Que sepamos dar, Señor, viendo la necesidad o no. Que seamos capaces de desprendernos de todo, Señor, y que no nos aferremos a nada. Que alguien entienda en esta mañana que lo importante no son tus bendiciones, sino el Dios de la bendición.